Xiaoyan, veo que cree en Dios de forma piadosa. La admiro. Quiero saber más sobre la cuestión de la fe en Dios. Y por eso he invitado al pastor Feng. Cree en el Señor desde niño. Estudió teología y ha trabajado como pastor más de 20 años. Ambos son creyentes y hablan el mismo idioma. Pueden analizarlo juntos para ver cuál es el camino correcto y viable de la fe en Dios. Hermana Yan, el presidente Yuan me ha dicho que eres persistente en tu fe. Ya lo veo. Has soportado la detención y la tortura del gobierno por ceñirte a tu fe, sin renegar de Dios. Te admiro por eso. Pero has dado testimonio de que el Señor Jesús ha regresado y es Dios Todopoderoso encarnado. Eso es lo que no entiendo. También sabes que desde hace años el Partido Comunista de China os ha reprimido y detenido. Los pastores de la comunidad religiosa han condenado el relámpago oriental. Si Dios Todopoderoso es el Señor Jesús regresado, la oposición del PCC es inevitable. ¿Pero por qué esta oposición de la comunidad religiosa? Si el Señor ha regresado, debería haberse aparecido antes a los pastores, para que hubieran sido los primeros en ser arrebatados, pero no fue así. No solo el PCC reprime a los del relámpago oriental. Incluso los pastores de la comunidad religiosa se oponen y lo condenan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso me lo puedes explicar? Pastor Feng, cuestiona la aparición y obra de Dios en los últimos días, porque muchos pastores se oponen a Dios Todopoderoso y lo condenan. Lo entiendo. Cuando el Señor Jesús se apareció para obrar, el régimen dictatorial romano no fue el único que se opuso a él. El judaísmo lo hizo incluso con mayor desenfreno. ¿Significa que el Señor Jesús no era la aparición de Dios? ¿Estás seguro de que no es el camino verdadero todo aquello que condenan los pastores? Dice que aquello que suscite la condena de la comunidad religiosa no es la aparición y obra de Dios. ¿Sabes si el Señor Jesús era la aparición de Dios? ¿La palabra y obra del Señor Jesús eran la aparición y obra de Dios? Si los líderes del judaísmo se opusieron al Señor Jesús, ¿en qué basa entonces su fe en el Señor Jesús? Pastor Feng, usted conoce la Biblia. ¿Por qué maldijo el Señor Jesús a los fariseos? ¿A quiénes representaban los fariseos? ¿Representaban tal vez a los líderes religiosos? El libro del Apocalipsis habla de destrucción religiosa. ¿Qué quería decir? Indica que los líderes religiosos se oponen a Dios. Todos reniegan de Cristo, se oponen a Él y obran contra Dios. ¿No admite que esa es la realidad? ¿Por qué está la comunidad religiosa tan desierta y carente de la obra del Espíritu Santo? Eso basta para demostrar que Dios maldice a la comunidad religiosa. Dios quiere que su pueblo elegido abandone la religión, abandone la ciudad de Babilonia para ir hacia Él. Ese es su designio. Si no lo cree, mire la profecía del Apocalipsis, cómo el Señor Jesús maldijo a los fariseos, y lo entenderá todo. Sé que maldijo a los fariseos. Es verdad. El Apocalipsis predijo la desaparición de la Babilonia religiosa. Sé todo eso. Sin embargo, das testimonio de que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado para realizar la obra del juicio mediante la expresión de la verdad. ¿Tiene base bíblica? Los que creemos en el Señor sabemos que su regreso es su cuerpo espiritual resucitado que desciende sobre las nubes. Hasta la fecha, no hemos visto que el Señor Jesús haya descendido, por lo que estoy seguro de que todavía no ha regresado. Hermana Yan, ¿por qué das testimonio de que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado? ¿Cómo estás segura de que Dios se encarnará en el Hijo del Hombre para aparecerse y obrar? ¿Me lo puedes decir? Pastor Feng,
Usted suele enseñar la Biblia. Debería entenderla mejor que yo. Pero mi fe proviene del estudio y el análisis. He leído las palabras de Dios Todopoderoso y he descubierto que lo que dice es la verdad. Ha desvelado los misterios de la Biblia. La expresión de Dios Todopoderoso es la voz de Dios. Acepté a Dios Todopoderoso por las profecías del Señor Jesús. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Pero a medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salid a recibirlo». He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús habló en sus profecías de la venida del Hijo del Hombre y de que, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Esto indica con claridad que el Señor regresará encarnado en el Hijo del Hombre y le hablará al hombre. Cuando oiga la voz de Dios, recibirá al Señor. La aparición y la obra de Dios Todopoderoso cumplen las profecías del Señor Jesús. La palabra del Señor es clara. Regresará como Hijo del Hombre en los últimos días. Al decir Hijo del Hombre, habla de un hombre nacido como tal y con humanidad. Habla de la encarnación de Dios. Si fuera el cuerpo espiritual del Señor Jesús resucitado, no podría llamarse Hijo del Hombre. Pues el Señor Jesús resucitado puede aparecer, desaparecer y traspasar paredes. No tiene limitaciones. No es carne humana con una humanidad normal. Pastor Feng, ¿tengo razón en lo que digo? Debido a que el Señor ha regresado encarnado en el Hijo del Hombre, tal como lo hizo el Señor Jesús, con el aspecto de una persona normal y corriente, la gente se opone a Él y lo rechaza porque no se da cuenta de que es Dios. Si regresara en un cuerpo espiritual sería digno de contemplación. Todo el mundo se postraría. ¿Se cumpliría lo de que el Señor sea rechazado por esta generación? ¿No quedaría sin cumplirse la profecía del Señor Jesús? Así pues, el regreso del Señor encarnado en el Hijo del Hombre es indudable. ¿Cómo lo ve usted, Pastor Feng? Tu percepción está justificada y concuerda con la Biblia. Lo que no puedo aceptar es que equipares la facultad de expresar la verdad con la aparición de Dios. ¿No puede expresar la verdad quien reciba la revelación de Dios? ¿Los profetas pueden expresar la palabra de Dios? ¿Los convierte eso en la aparición de Dios? Hermana Jan, debes tener cuidado al aceptar la aparición y obra de Dios. Pues la Biblia dice: entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. La palabra del Señor deja claro que hay falsos cristos y profetas que engañan a la gente. Por eso no podemos creer a cualquiera que dé testimonio del regreso del Señor encarnado. ¿No estás de acuerdo? ¿Puedes asegurar que no te han engañado? Pastor Feng, por lo que dice, desconfía de que le engañen, por lo que no se atreve a aceptar la palabra de Dios. Muchas personas me aconsejaban prudencia cuando estudiaba el camino verdadero. Me hacían leer la escritura que ha citado. Pero ese pasaje solo nos dice que seamos prudentes y evitemos que nos engañen. Ni refuta el regreso del Señor encarnado en los últimos días, ni demuestra que Cristo no vaya a aparecerse. Pues el Señor Jesús afirmó: yo vengo pronto. Si interpretamos este pasaje como que Cristo no se aparecerá y que solo los falsos cristos y profetas engañarán a la gente, cometeríamos un error. Pastor Feng, debería saber que
En los años anteriores y posteriores a la aparición de Dios en todas las naciones, han aparecido falsos cristos y profetas para engañar. En esas circunstancias, ¿sabemos si se trata de la aparición de Dios? ¿Cómo distinguimos a los falsos cristos? Las palabras del Señor Jesús son claras. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Según la palabra del Señor, aseguramos que cuando regrese hará unas declaraciones. Quienes oigan la voz de Dios recibirán al Señor. Lo fundamental para determinar qué es la aparición y obra de Dios es escuchar su voz. El libro del Apocalipsis profetizó: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al buscar la aparición de Dios, deben buscarse las palabras del Espíritu Santo. Cuando en una iglesia habla el Espíritu Santo, encontramos la aparición y obra del Señor. Dios Todopoderoso dice: ya que estamos buscando las huellas de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios, las palabras de Dios, las declaraciones de Dios. Porque donde están las nuevas palabras de Dios, ahí está la voz de Dios. Y donde están las huellas de Dios, ahí están los hechos de Dios. Donde está la expresión de Dios, ahí está la aparición de Dios. Y donde está la aparición de Dios, ahí existe la verdad, el camino y la vida. Acepté a Dios Todopoderoso cuando entendí que las palabras expresadas por Él eran las de Dios. Porque de no ser Dios, ¿quién habría podido expresar así tantas verdades? Eso fue suficiente para demostrar que era la aparición de Dios. La humanidad corrupta no posee la verdad. Ni los antiguos santos ni aquellos salvados por Dios podían expresarla. Los creyentes no pueden expresar la verdad por mucho que estudien la Biblia. Satanás puede obrar milagros y prodigios, pero no expresar la verdad. Aunque un profeta sepa decir las palabras de Dios, es un mero transmisor. Las palabras que transmite son limitadas. Dejará de cumplir su función si no recibe las enseñanzas. Por sí mismo no puede realizar la obra de Dios, solo cumple con su deber de hombre. Por consiguiente, al buscar obra del Señor, lo que es seguro es que únicamente Cristo es la verdad, el camino y la vida. Aquel capaz de expresar la verdad es la aparición de Dios. Quien no sea capaz de expresarla, por muchos milagros que obre, no es la aparición de Dios. He meditado estas cosas durante mucho tiempo. Por eso, si Dios Todopoderoso puede expresar verdades, Él es la aparición de Dios. Pastor Feng, ¿hay algo malo en mi aceptación? Habla, Pastor Feng. Habla tú de tus opiniones. Hermana Jan, por lo que has dicho, veo que eres una persona muy asertiva. Ahora creo que no te han engañado tontamente para que creas en Dios Todopoderoso. No llevas mucho creyendo en el Señor, pero comprendes la Biblia a fondo. Te admiro por ello. Se puede encontrar la verdad en la palabra expresada por Dios Todopoderoso. Cuando tenga ocasión, tendré que leer la palabra manifestada en carne y estudiar minuciosamente la obra de Dios Todopoderoso. Presidente, debo irme. Dejémoslo aquí por ahora. Pastor Feng,